veces tener manifestaciones clínicas, ¿no? La tetrada clínica, que está caracterizada por prurito nasal, diarrea hialina y obstrucción. Ya repasamos el día de ayer que muchos de estos síntomas tienen una presentación predominante durante la mañana o durante la noche. Y pues, bueno, esto por la exposición a la que el paciente se encuentra durante toda la noche al estar durmiendo y la que presenta durante la mañana, ¿no? Durante la mañana y todo el resto del día, en contacto con polen, con epitelios animales, restos de cucarachas, acra. Datos importantes respecto a la rinorrea, que puede ser bastante importante, ¿no? Casi como si fuera la tasa de producción de orina. Respecto a la obstrucción, sí, ya vamos a ver quién es Carlitos y cómo habla, ¿no? Y al respecto de esto, pues es muy fácil identificar a aquel paciente que viene con una obstrucción importante. ¿Bien? Y el prurito, ¿no? Que predominantemente pues debe de ser nasal. Sin embargo, también se puede ver el prurito a nivel ocular, óptico, palatino, ¿vale? En todo lo que es el macizo facial. Bien. Y nuevamente, ¿quién me recuerda las características clínicas de la conjuntivitis, doctores? Sí que yo, bueno, pues puede tener comezón, Adelante, doctor. Enrojecimiento, ardor, fotofobia, lagrimeo y resequedad. Y bueno, se ve que algunos pacientes también tienen una sensación como de arenilla en los ojos. Ok. Entonces es prurito ocular, fotofobia, epífora, que es el lagrimeo. ¿Qué más? Llegan a presentar eritema, conjuntivas eritematosas. Es una eritema, pero periférico, me parece. Periférico. ¿Cómo periférico? Bueno, o sea, no es como que de la periferia hacia el centro. Ese eritema. Ok. Regularmente se lo llegan a presentar un eritema conjuntival, sea vulvar o principalmente tarsal. Ok, ¿qué otra manifestación de conjuntivitis? Resequedad ocular. Resequedad ocular. ¿Qué otro? Enrojecimiento, comezón. Enrojecimiento, comezón. Ok. Bueno, permítame un momento, doctores. Un segundito.
Ok. Ya pueden ver nuevamente la presentación, doctores. Perdón, tuve algunas dificultades por acá. Sí, doctor, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, pues bueno, ¿esto por qué es importante? Como les comentaba desde el día de ayer, los pacientes muy frecuentemente presentan síntomas nasales y síntomas conjuntivales. Bien. Entonces, pues sí es conveniente, aparte de interrogar respecto a las manifestaciones clínicas de la nariz, también preguntar de síntomas conjuntivales. Y van a ver que 7, 8 de cada 10 pacientes van a tener manifestaciones conjuntivales asociadas. ¿Esto por qué? Porque se puede llegar a extender este proceso inflamatorio aparentemente localizado a nivel nasal hacia las conjuntivas. Y pues es bastante común. En efecto, muchos de los tratamientos o los manejos que dejamos de rinitis alérgica también incluye manejo para conjuntivitis, ¿no? Y regularmente el paciente que presenta rinoconjuntivitis tiene mejoría de ambas entidades patológicas. Como les comenté en la revisión, en la revisión del mapa que ustedes enviaron como parte de la tarea, ahí les comentaba, ¿no? Regularmente estos pacientes que solamente tienen conjuntivitis, que no tienen alguna otra manifestación clínica asociada, nasal o bronquial, regularmente estos pacientes tienen una mejoría un poco más discreta, porque si ustedes recuerdan, el ojo, el órgano como tal, tiene una característica inmunológica que se llama ignorancia. ¿Qué es esto? Que es las medidas de barrera que lo contienen evitan que tenga algún otro estímulo de algún otro antígeno. Entonces, regularmente es muy raro ver el paciente únicamente con conjuntivitis atópica o alérgica. Sin embargo, si los llegara a ver, pues bueno, habrá que darles abordaje, darles tratamiento. Sin embargo, la mejoría es mucho más lenta y es más discreta. Regularmente tenemos que ocupar manejos multidisciplinarios con los médicos oftalmólogos, sobre todo para ir revisando alguna otra anomalía estructural del globo ocular que le pudiera generar comorbilidad aparte de la alérgica. ¿También? Bueno. Ahora, ya quedó claro, sí quedó claro lo de la clínica, doctores, de rinitis y platicamos de conjuntivitis. Sí, doctor. Bueno, ok, imagino que sí. Perfecto. Ahora, ¿qué estigmas clínicos podemos nosotros encontrar a la exploración física? Pues bueno, hay muchos datos clínicos de la exploración, sin embargo hay unos que son realmente muy específicos de la enfermedad, ¿no? Uno de ellos son las ojeras. Y las ojeras porque, pues como les comentaba, ¿no? Muchos de estos pacientes llegan a tener alteraciones en cuanto al ciclo de sueño-vigilia. Entonces, aparte de que tienen sueños no reparadores, llegan a tener sueños realmente superficiales, no alcanzan fases profundas, REM 2. Entonces, tienen fatiga crónica y esto los va a ir condicionando ciertas alteraciones, principalmente de coloración, ¿no? Y determinada por las ojeras. Entonces, es muy común que el paciente con rinitis alérgica lo veamos ojeroso. Otro es el saludo alérgico, ¿no? Y tal cual con la palma de la mano, sobre todo en los pequeñines, se limpia la nariz desde la punta del dedo en medio hasta donde les llegue el brazo, ¿no? Asociado a la nariz. Y esto es igual bastante común en el paciente alérgico. O que muevan su nariz, ¿vale? Que muevan su nariz como si fueran conejos, tal cual tratando de rascarse con las mismas paredes de la nariz la mucosa nasal. Bien. Otro es el pliegue de Denny Morgan, que también en sus pacientes pueden llegar a presentar de forma importante. El surco nasal transverso es también característico porque si nuestro paciente está haciendo este movimiento en su nariz la mayoría del tiempo, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues ciertas líneas de expresión, ¿no? Y esto va a ser delimitado principalmente por un surco nasal transverso. Ahora ya a la rinoscopía anterior, ¿qué es lo que podemos llegar a observar? Vamos a ver la mucosa pálida, ¿no? Como aquí lo podemos llegar a observar, o sea, no tiene un cambio de coloración bastante importante y que es característico de la rinitis alérgica. Los cornetes, como os comentaba, pueden estar congestionados
edematosos, ¿sale? Podemos ver moco hialino, ¿no? Como aquí que podemos ver puentes de moco hialino. Y la hipertrofia de cornetes puede ser tan importante que llegue a contactar con la pared contralateral y realmente obstruye el paso de aire. Entonces, de un 100% de exceso de aire a través de la fosa nasal que deberíamos de tener, hay pacientes que tienen como un 20%, como aquí se debe observar, o acá, ¿no? Que están prácticamente contactantes. Y pues tenemos menos del 10% de permeabilidad nasal, y pues esto obviamente se va a manifestar como obstrucción, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto también es importante que ustedes lo vayan explorando, ¿bien? Ahora, en la conjuntivitis, ¿qué vamos a observar, doctores, de la exploración? ¿Quién nos quiere comentar? Levante su manita. Doctores. No, nadie. Doctora Sandra. Bueno, podemos encontrar enrojecimiento conjuntival. También puede existir edema, tanto de conjuntiva y palpebral. En ocasiones, bueno, por ejemplo, en la keratoconjuntivitis, pues podemos encontrar exudado fuerte. También puede existir la conjuntiva, se menciona como lechosa, papilas finas, cuando ya hay un caso grave, también puede existir afectación de la córnea como queratitis o úlceras. Ok, muy bien. Perfecto, doctora, muchas gracias. Entonces, pues vamos a encontrar datos clínicos bastante comunes, como aquí como un eritema conjuntival, ¿no? O conjuntivas con inyección conjuntival, inyección eritematosa, perdón. Es común que podamos encontrar hasta cierto punto papilas. Todo esto principalmente a la eversión del párpado, ¿vale? Regularmente cuando tenemos este tipo de pacientes, hacemos eversión palpebral dirigida con un cotonete, ¿no? O un hisopo. ¿Qué más podemos llegar a encontrar? Cierto punto, quemosis, ¿no? O sea, un edema conjuntival importante, sobre todo de la conjuntiva vulvar. ¿Qué otro más importante podemos llegar a encontrar? Aparte de todos estos que ya mencionó su compañera, en algunas ocasiones podemos encontrar alteraciones en la estructura del globo ocular, ¿no? Que podría condicionar otra patología. Hay una subclasificación, ¿no? Conjuntivitis eczematosa, en la cual podemos encontrar descamación, sobre todo en el párpado inferior. Algunos datos secretores, ¿no? Como una cantidad incrementada de producción lagrimal, pífora, que es lo más común, ¿no? Lo más común y relevante que podemos llegar a encontrar. Hay otros hallazgos como puntos de Horner-Trantas y algunas otras alteraciones de inyección a nivel conjuntival y palpebral. Sin embargo, esto, bueno, ya es un poco más avanzado y tendríamos que hacer otro tipo de estudios oftalmológicos para la observación, ¿no? Sin embargo, lo común que ustedes van a encontrar en su paciente con rinitis y conjuntivitis es la conjuntiva eritematosa, ¿sí? Y esto es bastante común. Bien, ahora, respecto al cuadro clínico, pues bueno, ya vimos que los datos sugestivos de una rinitis alérgica, pues es que el paciente llegue a presentar rinorrea hialina, estornudos, sobre todo que sean estornudos en salva, datos de efusión nasal y prurito nasal, ótico, palatino o conjuntival. En algunos casos también estos pacientes pueden referir hiposmia, ¿vale? Sobre todo cuando ya es una evolución de más de 10 años, que es bastante crónico, y estos pacientes pueden tener estas alteraciones en la determinación de los olores principalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, si presenta al menos 2 o más de estos síntomas por más de 4 semanas,
Aquí ya hablamos de cronicidad. Si lo presenta por más de 4 semanas, bueno, ya habrá que clasificar y evaluar la gravedad, ¿no? Procedemos al abordaje inmunológico. Sin embargo, hay datos que realmente no podrían ser tan sugerentes de una clínica alérgica. ¿En qué casos? Digamos, aquellos pacientes que tengan datos unilaterales, ¿no? Pacientes que tengan obstrucción nasal única, sin algún otro síntoma. Recuerden que dice 2 o más de los siguientes, ¿sale? Entonces, si tenemos un paciente, ¿no?, que viene a consulta y al momento del interrogatorio nos refiere que solamente ha tenido obstrucción nasal y que esta obstrucción nasal es solamente de la fosa derecha, únicamente de la fosa nasal derecha. ¿Ustedes en qué pensarían, doctores? Pólipo nasal. Un pólipo, ¿no? Podría ser bastante sugerente. Ok. Incluso si es un pequeñín, un niño. Doctora Yelin, ¿yo voy a comentar algo? Pues decía que si había sido unilateral podríamos preguntar por cuánto tiempo y ya podría ser sugestivo del ciclo nasal. Ok, solamente recuerden que el ciclo nasal podría ser, doctora. Sin embargo, recuerden que el ciclo nasal también es alternante. Regularmente va de fosa izquierda a fosa derecha y así recurrentemente durante el día, ¿no? Ok, doctor José Armando. No sé si iba a comentar algo, doctor. Doctora Cris Moreno Arroyo. Ajá, bueno, que como usted había mencionado, en niños se puede llegar a dar que se meten alimento o cosas a la nariz y entonces se da la obstrucción por un lado y pues ellos al intentar sacarlo pues lo meten más y pues luego ya no saben. Podría ser una explicación técnica, ¿no? Sí, puede ser un cuerpo extraño en vía aérea alta, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que ser, como bien comentaba su compañera, un interrogatorio un poco más extensivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿A partir de qué hora? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿No? Si tenemos un paciente con rinorrea mucopurulenta, bueno, pues aquí es indicativo de un proceso infeccioso, ¿no? Dolor o epistaxis recurrente, ¿vale? Aquí pues también habrá que valorar los plexos submucosos que vienen como parte de los cornetes, que regularmente pueden estar muy superficiales y generar epistaxis de forma recurrente sin realmente tener un fondo alérgico, ¿no? O anosmia. Si ustedes tienen paciente con anosmia, únicamente anosmia, sin la tetrada rinítica, ¿en qué pensarían, doctores? Levanten su manita. En COVID. Ahorita en COVID. Ok, pues sí, ¿no? En tiempos de pandemia, pues COVID. ¿En qué más, doctora Cris Moreno? ¿Alguna lesión en el nervio olfatorio? Una lesión, un olfatorio, algún trauma, ¿no? Habrá que investigar algún traumatismo craneoencefálico que pudiera haber condicionado algo más. ¿Qué más? ¿En qué más podrían pensar si hubiera anosmia su paciente? Doctora Faridi. ¿Podríamos pensar en atresia de Conas? Atresia de Conas, podría ser, sí. Muy bien. ¿En qué más? ¿Hay lesiones tumorales del sistema nervioso central que puedan generar anosmia? ¿No? Bueno, se los dejo de tarea. Revísenlo, porque también es bastante común, ¿eh? Digo, ahorita sí, como bien comentaron, la primera opción, ¿no? COVID. Sí, la verdad es que tuvimos muchos pacientes por COVID que solamente venían con este dato. Sin embargo, no es lo único, ¿vale? Ya que se termine, se controla la pandemia por COVID, pues ¿qué más vamos a buscar? Entonces habrá que hacer un diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial, pues, obviamente enfocado a un interrogatorio pues mucho más amplio y más específico. Entonces, pues tenemos la rinitis, ¿no? Rinitis tal cual. Ahora habrá que clasificar, ¿no? Si es alérgica, pues obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evidenciar una sensibilidad
utilización para algún aeroalérgeno, ¿vale? O si no es alérgica, tenemos otras muchas opciones más que podrían condicionarnos patología nasal, ¿vale? Una de las más comunes, que yo creo que después de la alérgica, la número 1 es la vasomotora o idiopática, ¿vale? ¿Quién nos quiere comentar cuáles son las características de la rinitis vasomotora? Entonces, aquellos compañeros que llevaron otorrinolaringología. Doctora Adriana Gutiérrez. Son como similares los sordomudos. También tienen como descarga nasal, que sienten la nariz tapada, y también tienen prurito. Ok, muy bien. ¿Y qué más, doctora Dulce? Dulce Karina. Bueno, pues es como más, no tienen una causa específica, es muy frecuente en el sexo femenino y pues obviamente aquí como hay un desequilibrio del sistema simpático y parasimpático, pero predomina el parasimpático, esto hace que se pierda el ciclo nasal y pues lo más sobresaliente aquí es que puede haber varios factores desencadenantes emocionales, que por eso decía que en las mujeres era más frecuente, los cambios climatológicos, agentes ocupacionales como las personas que se dedican a pintar con el tiner y que pues no son alérgicos a esto, pero es una respuesta. Y hay algunos casos que también pues en el ejercicio, la alimentación, cuando están con algo cerca de algo caliente se puede desencadenar. Y el cuadro clínico, si no mal recuerdo, era la obstrucción nasal, rinorrea línea y cornetes hipertróficos, al igual que esta, pero nos iba a orientar más el diagnóstico por todos los factores, o que el paciente nos refería que era después de una emoción fuerte, o cuando hacía mucho calor, o cuando hacía mucho frío, después de cierta exposición, y pues a la exploración íbamos a ver los cornetes hipertróficos y también fuentes de moco y hialino. Y pues nada más. Que si no mal recuerdo, el tratamiento era evitar estos factores desencadenantes. Ok, muy bien, doctora Dulce Karina. Perfecto. Justamente, ¿no? Como les comentó y nos ilustró la doctora Dulce, toda la sintomatología vasomotora, ¿no? Que si ponemos atención, pues es bastante similar, ¿no? Como comentó su compañera Adriana, es bastante similar a la alérgica, ¿no? Entonces, pues recuerden que hablando de rinitis vasomotora, pues también es un diagnóstico de descarte. Para esto, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos un paciente con clínica, también con clínica sugerente de vasomotora, habrá que hacer el estudio, ¿no? Regularmente, cuando es una clínica muy marcada vasomotora, ¿qué es lo que esperamos de las pruebas cutáneas o de la IG específica, doctores? ¿Qué esperaríamos de estas pruebas? Que salieran negativas. Que salieran negativas, ¿no? O que no correlacionaran, ¿no? Que no correlacionara la clínica de la paciente con el resultado de la prueba cutánea o de la IG específica, ¿sale? Entonces, bueno, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora también, pues, son pocos los casos, no es lo más común, pero también hay pacientes que tienen rinitis alérgica y desafortunadamente vasomotora. Entonces, son pacientes que se controlan muy bien del proceso inflamatorio alérgico, pero componentes emocionales sí los llegan a activar muy frecuentemente, ¿no? Y pues el típico caso del paciente o del estudiante bien controlado y de repente llegan temporada de exámenes y ¡pum! Se reactiva toda la sintomatología. Y esto pues más que otra cosa desencadenado no por la exposición alergénica, sino por el componente emocional o hormonal que puede llegar a verse implicado, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de las no alérgicas, la vasomotora es una de las más importantes. Después de la alérgica tenemos la atrófica, ¿no? Sobre todo asociada a edades avanzadas. Pacientes más de 70 años pues, regularmente también tienen una atrofia de mucosas y pues esto puede llegar a generar síntomas de rinitis. Tenemos la medicamentosa. ¿Qué medicamento ustedes
saben, o les han comentado que es la principal causa de rinitis medicamentosa. Doctora Ada Marina. La fenilefrina. Así es. ¿Por qué, doctora? Pues porque hace un efecto rebote, entonces lo que provoca es que al usarlo mucho tiempo se produce como un agotamiento como tal del mecanismo constrictor, entonces eso provoca que se genere como tal la rinitis por un mal uso del medicamento. Exacto, por el sobreuso principalmente, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Así es, entonces los vasoconstrictores tópicos, ¿no? La fenilefrina es uno de los más comunes, la nafasolina, ¿no? La nafasolina es otro medicamento también que frecuentemente se ocupaba, ¿no? Anteriormente, hace varios años, no sé si a ustedes les tocó, son muy jóvenes, la pseudoefedrina, ¿no? También se llegó a ver implicada en estas alteraciones, ¿no? Entonces, bueno, la rinitis medicamentosa también es muy común en el paciente, incluso en el alérgico, ¿no? Porque ya veremos ahorita en el tratamiento, sí, los vasoconstrictores se pueden ocupar, pero pocas dosis al día y poco tiempo, ¿sale? Son muy útiles en algunos casos severos de obstrucción nasal, pero el problema es cuando el paciente cae en el sobreuso de estos medicamentos, ¿no? Porque a final de cuentas va a llegar un momento en que, aunque se vacíe el afrin, ¿no? Que es oximetazolina, en una sola fosa no le va a hacer absolutamente nada, ¿vale? Otras un poco más raras, que son inducidas por el ejercicio, las hormonales, enfermedades sistémicas, hay algunas vasculitis que se pueden llegar a ver asociadas con rinitis, asociada al trabajo, ¿no? Sobre todo por agentes irritantes, como bien nos comentaba su compañera, y las infecciosas, ¿no? Alguna rinosinusitis crónica que no necesariamente tenga que ser alérgica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el diagnóstico diferencial de la rinitis alérgica realmente es bastante amplio, ¿no? Gran parte de estos diferenciales, pues en realidad nos apoyamos de los compañeros otorrinolaringólogos, que pues bueno, tienen amplio entrenamiento para el manejo de todas estas entidades de rinitis. Y una manifestación también bastante común dentro de la patología nasal es la desviación del tabique nasal. Yo creo que, sin temor a equivocarme, 5 de cada 6 pacientes alérgicos también tienen alteraciones anatómicas, ¿no? Y una de ellas es la desviación del tabique nasal. Esta desviación del tabique nasal también nos va a condicionar ciertas alteraciones, como una hipertrofia de cornetes unilateral. ¿Por qué? Porque recuerden que parte de la función de los cornetes pues es el calentar y humidificar el aire, ¿no? Entonces, si tenemos una fosa nasal que por alteraciones anatómicas va a permitir una mayor entrada de aire, pues ¿qué es lo que va a hacer este cornete? Se va a congestionar, ¿no? Pues se va a hacer más grande, se va a hipertrofiar para tratar de compensar la cantidad de aire extra que va a filtrar. Entonces, y esto también es bastante común en el paciente alérgico, ¿vale? Y que habrá que hacer un diagnóstico diferencial, porque muchas veces nos llegan solamente por obstrucción nasal, ¿no? Decía, la exploración vemos una desviación del tabique, y si esto, aparte de la desviación del tabique, el paciente no presenta algún otro dato clínico, bueno, seguramente las alteraciones que tiene van asociadas más por la alteración estructural, no por alteraciones inmunológicas. Bien. El cuerpo extraño en fosas nasales, pues realmente es bastante común, ya lo verán en su internado, más en su servicio social, que es muy común que llegue la mamá con el pequeñín y que le vean una narizota. No, es que mi niño no sé qué le pasó, yo creo que se cayó, se golpeó y se le inflamó la nariz. Entonces ya haciendo el interrogatorio, pues estamos casi seguros que tiene un cuerpo extraño, ¿no? Al momento de revisarlo, pues ahí se ve. Y imagínense lo que se puede meter lo que el niño tenga en la mano, desde canicas, piedras, semillas, insectos, lo que ustedes imaginan, sí, se lo puede meter el niño a la nariz o incluso a la boca y obtener aspiración de cuerpo extraño, ¿no? Otro también común, sobre todo en los pacientes pediátricos que sean respiradores orales, es la hipertrofia de adenoides, ¿vale? Entonces, pues bueno, habrá que interrogar, ¿no? Si el paciente pues es respirador oral, pero niega tetrada rinítica, o sea, incluso no refiere obstrucción nasal, no solamente
oídos y respirador oral, y que incluso puede llegar a tener apneas, ¿no? Apneas del sueño, y esto pues va más que otra cosa dirigido a una clínica de hipertrofia adenoidea. Entonces pues habrá que solicitar una RX lateral de cuello con foco adenoideo y pues ahí regularmente se observa, ¿no?, la hipertrofia. Otro común diagnóstico diferencial es la poliposis, ¿no?, sobre todo en aquellos pacientes que predomine la obstrucción, o sobre todo si es unilateral. Y hay casos, la verdad es que sí los hemos llegado a ver, en el que el pólipo sale, ¿no?, sobresale de la fosa nasal. Entonces llegan a consulta, ahorita por pandemia, pues a lo mejor llegan cubiertos de la nariz y de todo, ¿no? Entonces hacemos el interrogatorio y el momento que vamos a bocas y sobresale, ¿no?, de la fosa nasal. Bueno, ahí ya prácticamente está hecho el diagnóstico. Y tumores, hay ciertos tumores nasales que nos podrían orientar. Una clínica bastante común de los tumores, pues aparte de la obstrucción, también alteraciones en la olfacción. ¿Vale? Hay algunos tumores que pueden dar hiposmia o anosmia incluso, ¿vale? Entonces siempre todo esto tenganlo en cuenta como los diferenciales más comunes, ¿no? Cuerpo extraño, desviación tabique nasal, hipertrofia de adenoides. No tan comunes, la poliposis y los tumores nasales. ¿Okay? Doctora Daniela, ¿tiene algún comentario? Sí, doctor. Preguntaba acerca de los tumores que podrían, pues, ocasionar problemas con el olfato. Ajá. Y podría ser un prolactinoma muy grande que ya esté comprometiendo la vía olfatoria. Así es, muy bien, doctora. Un prolactinoma, un adenoma hipoficiario o un macroadenoma, ¿no?, cuando llegan a medir más de 1 centímetro, si no mal recuerdo. Vale, entonces sí, en efecto, este tipo de tumores son los que nos pudieran llegar a comprometer algún dato de la olfacción. Muy bien, perfecto, doctora. Muchas gracias. Bueno, entonces, si estamos muy seguros, ¿vale?, que pueda ser una rinitis alérgica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que clasificar, ¿no?, de acuerdo a severidad, de acuerdo a frecuencia y pues ya también de acuerdo a etiología. De acuerdo a severidad y frecuencia, ustedes deben de estar capacitados. Mi objetivo de esta clase es que ustedes estén capacitados para clasificar hacia el paciente, ¿no?, severa y qué tan frecuente es la expresión de la enfermedad. Y con esto, ustedes van a tener las pautas para saber qué indicar de tratamiento, ¿vale? Ya de la etiología, pues ahí sí le corresponde al médico alergólogo. ¿Por qué, doctores? Porque para determinar la etiología, pues requerimos realizar pruebas, ¿no? Pruebas cutáneas, pruebas in vivo o in vitro, ¿vale?, que nos expresen cuál es la etiología alérgica a la cual está asociada la enfermedad, ¿vale? Y entonces para clasificación, esto pues, básicamente es una diapositiva de historia, porque anteriormente se clasificaba la rinitis por evolución temporal y alérgeno responsable. ¿Y qué significa esto? Entonces, si tenemos pacientes que solamente tienen sintomatología en determinados meses del año, ¿vale?, y que regularmente esta clínica se asociaba a alguna polinización específica de algún pasto, algún árbol, alguna maleza en específica, pues bueno, ya se clasificaba como una rinitis estacional, ¿vale? ¿Pero qué sucede cuando tenemos alteraciones que están presentes todo el año? Que a nuestro paciente le preguntamos, oiga, ¿usted tiene más síntomas durante la primavera, verano, otoño, invierno, o es igual todo el año? No, pues es igual todo el año. Entonces, esto, pues tal cual la sintomatología perenne, y así era una rinitis perenne, en la cual la sintomatología se presentaba todo el año. ¿Sale? Ok. Permítanme un momento, doctores.
Bien, doctores, continuamos. Bien, entonces, como les comentaba, esta clasificación pues es histórica, ¿no? Esto se ocupaba hasta hace algunos años, ¿no? Hasta prácticamente el 2008. A partir del 2008 se hizo o se realizó un consenso en el cual varios grupos de trabajo de alergólogos de diferentes partes del mundo, de Asia, Europa, Norteamérica, Latinoamérica, en el cual pues aquí también nosotros somos parte de los universitarios de este grupo de trabajo de área, se realizó una nueva clasificación, una más gentil, una más fácil de ocupar, ¿no? En la cual pues deberíamos de determinar la clasificación por severidad y por periodicidad. Entonces, para fines prácticos, vamos a hacer un ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a frecuencia de la sintomatología, puede ser intermitente o potente, ¿vale? Se determina que es intermitente cuando los síntomas duran menos de 4 días a la semana, ¿vale? Por menos de 4 semanas. Entonces tenemos un paciente con una periodicidad intermitente. Persistente es aquel paciente que tenga 4 días o más a la semana de síntomas y que los haya presentado por 4 semanas o más. ¿Sale? Ok. Ahora, respecto a la severidad, tenemos que puede ser leve o moderado a grave. ¿Cuándo es leve? Cuando el paciente presente los síntomas, pero que no le dificulten el sueño ni alteren actividades diarias, deportivas, recreativas, académicas, laborales, ¿vale? Y que la sintomatología no sea importante, ¿vale? Entonces no es importante porque no le limita ninguna actividad, básicamente, ni el sueño, ¿bien? Ahora, el otro caso es cuando es moderado a grave. Cuando es moderado a grave, el paciente tiene interferencia de su sueño, ¿vale? Lo que les comentaba, las molestias son tan importantes que sí les llega a interferir. ¿Cómo les interfiere? Pues regularmente el paciente o le cuesta trabajo conciliar el sueño, ¿no? Porque tiene una sintomatología bastante activa, o se despierta durante la madrugada. El paciente que se despierta a 2, 3 de la mañana por la nariz tapada y hace hasta lo imposible por destaparla. O el paciente que se despierta antes de la hora habitual, ¿no? Por ejemplo, si habitualmente se despertaban 6 de la mañana para ir a la escuela, y llegar 7 de la mañana a la escuela, pues pacientes con una rinitis moderada grave se despiertan 3, 4 de la mañana, ¿no? Por molestias de la nariz y ya no se pueden volver a dormir. Entonces, la severidad de los síntomas es tan importante que interfieren con el sueño, ¿no? O puede también interferir con alguna actividad, ¿no? Los síntomas son tan molestos que llega a interferir con actividades diarias deportivas, recreativas, laborales, académicas, ¿vale? Entonces, estas son las fases en las que se puede encontrar nuestro paciente de acuerdo a severidad. Y entonces, ¿qué es lo que nos comenta este documento del grupo de trabajo de área? Nos comenta que se puede combinar frecuencia de la presentación con la severidad de la presentación, de tal forma que podemos tener un paciente con una rinitis intermitente leve, una rinitis intermitente moderada severa, ¿vale? O una rinitis persistente leve y una rinitis persistente moderada a grave. ¿Sale, doctores? Ahora, dígame, se encuentra Diana Juárez Pérez. Doctora Diana Juárez Pérez. Bueno, entonces, doctora Gabriela Rodríguez Vélez. Sí, doctora, aquí estoy. Muy bien, doctora Gabriela. Dígame usted, ¿qué características clínicas presentaría su paciente que tuviera una rinitis intermitente moderada grave? Presentaría físicamente, puede presentar físicamente ojeras, ya que está interfiriendo con su sueño.
también Ok. podría presentar. Bueno, perdón, doctora, a lo mejor no elaboré Ok. bien la pregunta. ¿Cómo va a ser la frecuencia de presentación? ¿No? O sea, respecto a los síntomas y la severidad de los síntomas en el paciente con rinitis intermitente moderada grave. La frecuencia, pues sería prácticamente que presente los síntomas 2 a 3 veces por semana, pero que solamente lo haya presentado, digamos que 2 semanas, que lleva apenas 2 semanas presentándolo. Ok. ¿Y en la severidad? Pues prácticamente tendría dificultades para tener un sueño pues reparador, digamos que se despierta en las noches o se despierta en la madrugada, ya no puede continuar durmiendo, tampoco puede hacer sus actividades tanto laborales como, pues si es estudiante, pues no va a poder hacer estas actividades escolares y pues también le va a dificultar pues en sus cosas normales que hace día a día por la molestia de los síntomas que no, como que no le impiden a llevar a cabo, a realizar bien las cosas. Ok. Bien. Gracias, doctora. Muy bien. Ahora digamos que si ustedes tienen un paciente, y tienen un paciente que ha estado presentando la tetrada rinítica, ¿vale? Que lo ha presentado 5 o 6 días a la semana en los últimos 3 meses, y que estas molestias de la tetrada rinítica, pues no le despiertan durante la noche, pero sí le llegan a dificultar jugar fútbol. Y ¿qué es lo que le diga dificultad? Pues la nariz tapada, ¿no? Porque cuando está corriendo y tiene tapada la nariz, tiene que respirar por la boca y disminuye su rendimiento. Entonces, pues sí, son síntomas que pueden llegar a generar algo de importancia. En este caso clínico, ¿cómo lo clasificarían ustedes, doctores? Levanten su manita. Doctor José Armando. Bueno, yo lo clasificaría como una persistente moderada. Persistente, moderada. ¿Por qué, doctor? Bueno, pues como tal, por el tiempo, que podríamos clasificarla como intermitente. Y pues como tal no interviene con su sueño, pero sí en una actividad deportiva, que pues esa requiere más esfuerzo, por así decirlo. Ok, muy bien, doctor. Felicidades. Doctora Daniela, usted que levantó su manita. Usted tiene un paciente que también se ha presentado nariz tapada, y lo ha presentado los 7 días de la semana, y sí le llega a dificultar el sueño, y en ocasiones las actividades académicas. ¿Usted cómo lo clasificaría? Yo la clasificaría como, dijo que más de 7 días a la semana. Todos los días tiene la nariz tapada. Ok, entonces sí sería persistente, moderado a grave. Ok, muy bien. ¿Y este paciente lo enviaría al alergólogo? Pues sí, porque ya está interfiriendo con el sueño. Ok. Bueno, aunque solamente sea obstrucción nasal. No creo que, bueno, ahí. Está bien, no se preocupe. Aquí, bueno, gracias, doctora. Aquí habrá que tomar esto en cuenta, ¿vale? Cuidado con los distractores en las preguntas, doctores. Obviamente en el caso previo, que nos respondió su compañero José Armando, era muy claro, ¿no? La tetrada rinítica, tenía datos persistentes, morados graves, ¿no? Sin embargo, en este caso clínico, les comenté, solamente tenía obstrucción nasal, ¿vale? ¿Y cómo quedamos que deberíamos sospechar un paciente alérgico, doctora Daniela? ¿Cuántos síntomas debe de tener, al menos? 2 o más. Al menos 2, ¿no? Sí. Más síntomas. Y aquel paciente que tenga solamente obstrucción, bueno, habrá que investigar algo más, ¿no? Si no tuvo un trauma que le condicionó
desviación de septum nasal, o incluso si es única y exclusivamente el ciclo nasal, o poliposis, o algo más, ¿no? O habrá que reinterrogar si realmente solamente es la obstrucción, o si también tiene rinorrea, pruritos, tornudos. ¿Vale? Entonces, hay cuidado con las preguntas y con la presentación del paciente, ¿no? Que también es bastante común que lleguen solamente por obstrucción a consulta. ¿Sí? Ahora, digamos, si ustedes tienen un paciente que ha tenido síntomas nasales, ¿no? Como obstrucción, rinorrea de prurito, que han sido 1 o 2 veces a la semana y que la verdad es que no le dificulta ni el sueño, ninguna actividad, y son síntomas pues no tan relevantes, ¿no? Porque lleva 30 años de evolución con estas molestias. ¿Cómo clasificarían esta rinitis, doctores? Doctora Carolina. Sería intermitente leve, ¿no? Ok, intermitente leve. Muy bien. Perfecto. Vale, entonces, sí ya quedó claro cómo clasificamos a los pacientes de acuerdo al consenso de área. Bueno, yo creo que sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya que tenemos el diagnóstico, bueno, ya que tenemos la sospecha clínica, ¿no? Recuerden que para todo el camino para realizar el diagnóstico, pues debemos de conjuntar varias situaciones. Una de ellas importantes, pues, es la historia clínica, un paciente que dentro de la historia clínica tenga antecedentes familiares y o personales de atopia, que tenga pues, la tetrada rinítica, los síntomas, que tenga obstrucción nasal, prurito nasal, ocular, ótico palatino, que tenga estornudos en salva, ¿vale? Entonces, si nuestro paciente tiene esta clínica y en la exploración física encontramos mucosa pálida, cornetes hipertróficos, puentes hemocoyalino o rinorrea, ¿no? Hialina, pues bueno, esto ya nos da más del 80-85% del diagnóstico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues corroborar la etiología alérgica, ¿no? Para lo cual, pues ya saben, realizamos pruebas cutáneas o IG específica de acuerdo a las características del paciente. ¿Vale? Y entonces, ya que nosotros corroboramos la etiología alérgica de esta rinitis, ahora sí ya, o sea, no es una rinitis alérgica, ya lo podemos clasificar rinitis alérgica, leve persistente o leve intermitente, moderada grave persistente o intermitente, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos dar tratamiento alergológico integral. Para esto, no sé si ya hayan tenido la oportunidad de compartirse sus tablitas, para que si no lo han hecho, de favor háganlo en estos momentos que vamos a revisar tratamiento. ¿Vale? Y entonces, el tratamiento alergológico integral consta de 4 pilares fundamentales que, pues, no solamente en alergias, sino en la gran mayoría de patologías debemos de ocupar, que es la educación al paciente. ¿Vale? Debemos de enseñarle al paciente, mire usted, le hicimos las pruebas o le pedimos esta IG específica, salió positiva a los ácaros del polvo, al fresno, ¿no? Hay que hablarle en términos coloquiales, ¿no? Porque si le digo al paciente, sí, mira, usted salió positivo al dermatofagoides teronísimos, no va a decir, oye, ¿y eso qué? ¿Cómo se come o qué es, no? Entonces hay que hablarle con términos coloquiales que obviamente el paciente comprenda, que entienda su enfermedad, ¿no? ¿Qué es qué manifestaciones tiene su enfermedad, a qué es alérgico? Si se pudiera enseñar el árbol, el pasto, la maleza, a la que es alérgico, pues sería ideal, ¿no? Porque muchas veces, digo, yo personalmente sí lo hago, ¿no? Cuando tengo un paciente y sale positivo al árbol del fresno, del trueno, el mezquite, el encino, el roble, el que ustedes quieran, se los enseño en la pantalla de la computadora y dicen, justamente tengo este árbol afuera de mi casa. Pues bueno, ahí está la exposición, ¿vale? Y entonces, de forma que nosotros podamos educar a nuestro paciente, también habrá que enseñarle las medidas de control ambiental, ¿no? Entonces, levante su manita y díganme una medida de control ambiental, digamos para ácaros del polvo, que ya lo repasamos desde ayer. Doctora Sandra, una medida.
Díganos usted. Bueno, es que me confundí. Dijo ambiental, ¿verdad? Pero lo primero que pensé fue que, bueno, en la casa, que era quitar todo lo de peluches, por ejemplo, la ropa de cama, que evitara ocupar como colchas o cobijas que eran de peluchito, no Ok, muchos ok. muebles, como, bueno, no recuerdo, sí, muebles, porque ahí era donde se podía quedar mucho polvo. Ok, muy bien, gracias, doctora. ¿Algo más, doctora Yailin? La limpieza de alfombras. Ok, alfombras. Bien. ¿Qué más, doctora Daniela? Bueno, también nos mencionó que, por ejemplo, es importante lavar la ropa de la cama, digamos, las sábanas, a una temperatura adecuada, que en este caso sería 55 grados. Y pues también, pues es importante que las fibras midan en menos de 10 libras. Ok, las fibras de las fundas, ¿no, doctora? Sí. Fundas antiácaros o para colchón. Muy bien, gracias, doctora Daniela. ¿Algo más, doctora Ana Delgado? Sí, por ejemplo, la limpieza de armarios y roperos. Limpieza de armarios y roperos. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, todas estas medidas de control ambiental, digo, el que diga control ambiental no solamente habla del medio ambiente externo de la casa, ¿no? Sino también el ambiente interno de la casa, que es donde regularmente tenemos más implicaciones, ¿no? También recuerdan la búsqueda de diferentes situaciones como infestaciones por cucarachas o algún otro bichillo que esté por ahí, ¿sí? Entonces, pues tenemos que educar a nuestro paciente, tenemos que indicarle las medidas de control ambiental, intra y extradomiciliar, ¿vale? El uso apropiado de medicamentos, ¿vale? Esto ahorita lo vamos a repasar. ¿Qué medicamentos? ¿Cuánto tiempo lo tenemos que mandar? ¿Vale? Para que realmente tengan utilidad farmacológica, porque a veces lo mandamos como si fueran esquemas de antibióticos. La verdad es que no tienen efectos de antibióticos, tienen efectos sobre todo acumulativos y a largo plazo, ¿vale? Y la inmunoterapia con alérgenos, ¿vale? ¿Y por qué la inmunoterapia con alérgenos, doctores? ¿Quién me recuerda por qué debemos de vacunar a nuestros pacientes con alergia? Ok, doctor José Armando. Bueno, sí, por única medida que cambiaba la historia de la enfermedad. Lo escuché muy entrecortado, doctor, perdón. ¿Podría repetirnos? ¿Ya me escucho bien ahí? Mejor. Bueno, si no mal recuerdo, era porque es la única medida que como tal cambia la historia natural de la enfermedad. Perfecto, muy bien. Así es, doctor, es el único tratamiento que puede modificar el curso natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, todo es importante, ¿no? Obviamente el paciente debe saber, pues, qué tiene, ¿no? Que tiene, como decimos, enfermedad, a qué es positivo. De acuerdo a lo que es positivo, debe de saber cómo controlarlo, cómo erradicarlo, ¿vale? Debe de saber ocupar medicamentos, pero todo esto nos va a ayudar a controlar lo externo, ¿no? O el síntoma, pero no nos va a modificar la expresión inmunológica. Entonces la vacuna justamente puede ayudarnos a modificar esta expresión y obviamente natural de la enfermedad. Bien, correcto. Ahora, respecto a medicamentos. Antihistamínicos, ¿vale? Recuerden que antihistamínicos debemos de preferir aquellos que sean de segunda generación, ¿vale? De segunda generación para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué, doctores? ¿Por qué preferimos estos de segunda generación? Doctora Jocelyn Díaz. Sí, doctor. Probablemente por su efecto que es de sedación. Pero ¿qué efecto tiene? ¿Son más sedantes, menos sedantes? Más sedantes. Más sedantes. Ok, no, doctora. La doctora Jimena Hernández. Sí. Sí, doctora. Bueno, los antihistamínicos de segunda generación, estos también se conocen como no sedantes y estos tienden a no
va a atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto pues no nos van a dar tantos efectos adversos como los de primera generación. Ok, muy bien, perfecto. Gracias, doctora. Así es, ¿vale? No se confundan. Los que tienen más efectos sedantes son los de primera generación, ¿vale? Incluso, pues, por eso justamente puse ahí la figurita, ¿no? Bueno, el Benadryl los tira, realmente los tira, y es peligroso porque hay pacientes que, pues, están al volante, ¿no? Ocupan un medio de transporte que ellos mismos manejan, o maquinaria pesada, ¿vale? Entonces, si les damos un medicamento que es altamente sedante, como aquellos de primera generación, pues pueden llegar a tener algún accidente. Entonces, por eso preferimos los de segunda generación, son más seguros, son efectivos y tienen menos efectos sedantes, ¿vale? Y entonces estos medicamentos nos van a ayudar principalmente al control de los síntomas mediados por histamina, ¿vale? ¿Y en qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar en el prurito nasal, ocular, en la rinorrea y en los estornudos, ¿vale? Realmente no tienen tantos efectos en la congestión nasal, ¿vale? Básicamente ocupan su mecanismo de acción de agonista inverso del receptor de la histamina y posiblemente van a actuar en aquella sintomatología mediada por la misma, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo se tienen que dar? ¿No? Porque he visto que dan loratadina cada 24 horas por 5 días. Pues bueno, la realidad es que le puede llegar a servir, pero tiene su efecto benéfico de forma más, de mayor impacto cuando se ocupan al menos por 2 a 3 semanas de forma consecutiva, ¿vale? No tengan miedo de ocuparlo por este tiempo, doctores. Se ha demostrado la eficacia y la seguridad, sobre todo, de estos antihistamínicos. Incluso, ya lo veremos en urticaria, hay antihistamínicos que podemos llevar la dosis de una dosis habitual, digamos de 5 miligramos de levocetiricina, a una dosis cuádruple de levocetiricina. Entonces, podemos llegar a ocupar hasta 20 miligramos al día, y es seguro y es efectivo, ¿vale? Entonces, no tengan miedo para ocuparlo. 2 a 3 semanas es bastante óptimo para el tratamiento farmacológico con antihistamínicos. Okay. Por favor, traten de mantener sus micrófonos apagados, compañeros, solamente cuando participen, para que los puedan prender, si no se va a enviciar mucho el sonido por acá. Bien, ahora, díganme, doctores, ¿qué antihistamínicos conocen o tienen en sus tablitas? Levanten su mano. 3 antihistamínicos de segunda generación con su nombre comercial. Doctor Aldo. Sí, doctor. Bueno, la loratadina, como ya mencionó, el nombre comercial que recuerdo es Laritol. Okay. O albatrina, no recuerdo. Y bueno, aquí había mencionado que había muchas presentaciones, prácticamente la mayoría de forma oral. Y bueno, no recuerdo ya las dosis, pero me parece que en adulto era de 10 miligramos. En pediátrica no recuerdo. Otro, cetiricina. Nombre Sirtec, comercial. me parece. Sirtec. Bueno, eso lo ¿En qué presentaciones vienen? Igual de forma, parece que oral, en tabletas y soluciones, principalmente. Ok, ¿y de cuántos miligramos viene la tableta? Me parece que de 10 miligramos igual. Ok, muy bien. ¿Y qué otro, doctor? Es que solo tengo anotado esto, doctor. ¿Y no tiene las tablitas de antihistamínicos? Ups, bueno, compártanlas, por favor, doctores, para que justamente ahorita tengan la opción, ¿no?, de contestar qué pueden ocupar. Muy bien, doctor Aldo, muchas gracias. Doctora Faridi, ¿qué otros antihistamínicos, aparte de los que ya comentó su compañero Aldo, tiene usted? Bueno, yo tengo fexofenadina, el nombre comercial es Biostafex. Hay tabletas de 120 y de 180 miligramos. La dosis en adultos, bueno, aquí lo manejaba, bueno, en el que leí, en rinitis alérgica, puede ser de 120 gramos al día. Y en urticaria idiopática crónica podría darse 180 miligramos al día.
Y en niños se recomendaba de 6 a 11 años y era solamente un cuarto de tableta de 120 miligramos cada 12 horas. También... Ok, perdón. ¿Y del Alegra no hay suspensión? ¿Perdón? De este medicamento de la fexofenadina, ¿no hay suspensión? Yo no encontré. ¿Presentación en suspensión? ¿No? Yo nada más encontré tabletas. Ok, ¿alguien más encontró una suspensión de fexofenadina? Doctora Paola. Sí, doctor. Bueno, yo encontré que hay suspensión oral de 30 miligramos sobre 5 mililitros, pero es fexofenadina clorhidrato. Así es. Su nombre comercial es Alegra. Le tenemos entonces Alegra, que es una marca un poco más común y más fácil de encontrar que nos comentó su compañera. Alegra tenemos tabletas de 120 miligramos, de 180 miligramos, la suspensión de 30 miligramos en 5 mililitros. Tenemos Alegra D, que viene fexofenadina con fenilefrina. ¿Qué otro antihistamínico, doctores? Tenemos muchísimos, ¿no? Levocetiricina. ¿Qué presentaciones hay de levocetiricina, doctores? Yo encontré tabletas de 5 miligramos, solución oral de 0.5 miligramos sobre 1 mililitro y solución gotas de 5 miligramos sobre mililitro. Ok, muy bien. ¿Y a partir de qué edad lo podemos usar, doctora Falidi? A partir de los 6 meses. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, de favor, compártense sus tablitas, los medicamentos que podemos ocupar, ¿vale? Ahora esto, pues, principalmente para rinitis, ¿no? Ahora, para conjuntivitis, o aquellos pacientes que tengan rinoconjuntivitis, podemos ocupar unos medicamentos que se les conoce como de acción dual. ¿Quién nos comenta algo de esto? ¿Alguien recuerda? ¿O cuál es el tratamiento de primera línea en pacientes con conjuntivitis? Antihistamínicos con medicamentos. No lo escuché, doctora, perdón. Los de primera línea hacen una combinación con antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos. Así es. Y justamente estos son los medicamentos de acción dual. Son antihistamínicos con efecto estabilizador de mastocitos. ¿Y cuáles conocen o cuáles han leído que pueden tener estas cualidades farmacológicas? Bueno, uno de ellos, que se ocupa de forma importante, es el ketotifeno. ¿Sale? El ketotifeno, nombre comercial, Kedrop, en solución oftálmica, se puede ocupar en otros pacientes. ¿Sale? Tiene muy buenos efectos tópico-oculares y tiene mínimos efectos sistémicos, ¿no? Porque recuerden que el ketotifeno junto con la celastina son de los antihistamínicos que han mostrado cambios en el QT corregido, ¿no? A nivel electrocardiográfico. Sin embargo, a nivel tópico, han mostrado muy buenos efectos clínicos y muchos menos efectos terapéuticos, que diga secundarios, ¿sale? Entonces, pues el ketotifeno es uno. Otro es la olopatadina, el nombre comercial Patanol. Bien. También lo podemos ocupar. Frecuentemente tenemos dos grandes presentaciones que viene al 0.1% y el 0.2%. La que viene al 0.1% se tiene que aplicar cada 12 horas, una gota en cada ojo cada 12 horas. Y las que vienen al 0.2% se tienen que aplicar una cada 24 horas. Entonces, tenemos muchos medicamentos tópico-oculares, sin embargo, estos dos que les puedo comentar son los que se han mostrado con mayor beneficio clínico en aquellos pacientes con conjuntivitis o con rinoconjuntivitis. ¿Vale, doctores? Ahora,
también, como parte del tratamiento farmacológico, tenemos a los esteroides intranasales, ¿vale? Y estos van a ser el tratamiento de primera línea en aquellos pacientes que tengan una rinitis moderada severa, ¿vale? Sea intermitente o sea persistente, pero con que sea moderada severa, se tienen que indicar. O que es una rinitis persistente, ¿vale? Aunque sea persistente leve o persistente moderada severa, con el simple hecho de que sea persistente, se tienen que indicar, ¿vale? Se puede manejar al paciente con esteroides intranasales. Ahora, recuerden que estos esteroides pues tienen un porcentaje de biodisponibilidad bastante discreto. Entonces, muchos de ellos se pueden ocupar de forma bastante segura. Entonces, tenemos algunos esteroides como mometasona y furbato de fluticasona que se pueden ocupar en pequeñines a partir de los 2 años de edad, junto con la ciclesonida, que los tres los podemos ocupar en niños a partir de los 2 años de edad. Y hablando de esta del furbato de fluticasona, su nombre comercial es Avamys 2A, es el que tiene también efectos tanto nasales como oculares. Lo que les comentaba, que el mismo medicamento nos puede dar en el control de la sintomatología nasal y ocular en aquellos pacientes que tengan rinoconjuntivitis, ¿vale? Y nos va a ayudar en aquellos pacientes que tengan la tetada rinítica, pero que la obstrucción sea la molestia principal. Entonces, el paciente que llega, sí, doctor, pues tengo escurrimiento nasal, comezón de la nariz, estornudo 4 o 5 veces seguidas, pero la nariz tapada no me deja ni dormir. Entonces, justamente estos pacientes son los que se ven más beneficiados del tratamiento con esteroides intranasales, ¿vale? Ojo, esteroides intranasales. Si hablamos de esteroides inhalados, es otro boleto. Eso se ocupa para otra enfermedad, no para rinitis. Y aquí también es importante que ustedes entiendan que a pesar de que pues sí llegan a tener efectos de forma inmediata, su eficacia máxima demostrada se puede ver después de los 7 a 10 días continuos de tratamiento, ¿vale? Y los podemos ocupar de forma bastante segura hasta por 6 meses de forma consecutiva, ¿vale? Entonces no tengan miedo. Ustedes, si diagnostican a un paciente con una rinitis persistente leve, pueden indicarle el esteroide intranasal. Usted se va a comprar Akira, mometasona de 50 microgramos por aplicación y vas a tener una aplicación cada 12 horas por 30 días, 60 días, 90 días, ¿no? O en lo que lo ve el alergólogo, que son 2 meses, o no sé, el tiempo que ustedes crean necesario. Entonces, bueno, ¿y por qué les comento esto? Porque podemos ocupar otros medicamentos, ¿no? Como antihistamínicos, que nos van a dar buenos efectos, que los debemos mantener al menos por 2 o 3 semanas, esteroides intranasales, ¿no? Es otra alternativa que podemos ocupar para el tratamiento. Esteroides sistémicos no es lo común que los ocupemos, ¿vale? De hecho, no debería ser un tratamiento habitual, ¿vale? Sí se puede llegar a ocupar, sobre todo en aquellos pacientes que no se llegan a controlar con la medicación que acabamos de platicar, ¿vale? O que tengan una sintomatología bastante severa que nos puede ayudar el esteroide sistémico, un curso corto, un ciclo corto de esteroides, para recuperar de forma más rápida la salud de nuestro paciente, ¿no? Y disminuir la sintomatología. Idealmente deberíamos ocupar esteroides por vía oral, ¿no? Y debemos evitar algún tipo de preparación intramuscular, parenteral, tal cual intravenosa o intramuscular, ¿vale? Ahora, ¿cuánto tiempo es un ciclo corto de esteroides, doctores? ¿Quién me dice cuánto es un ciclo corto de esteroides? ¿O a qué nos referimos con ciclo corto? ¿No? ¿Nadie? Bueno, el ciclo corto de esteroides se refiere a aquel uso de cualquier preparado esteroide, principalmente por vía oral, en el cual lo vamos a ocupar los días que no sobrepase ni a la dosis suprafisiológica ni por más de 10 días, ¿sale? Hay literatura que maneja ciclo corto hasta 14 días, ¿no? De más de 14 días podríamos modificar el ciclo circadiano, ¿no? El ciclo pulsátil de producción de estos esteroides. Entonces, lo ideal es usar ciclos cortos. ¿Cuántos? 5 a 7 días es lo ideal,
¿vale? 5 a 7 días de esteroides por vía oral podría ser de bastante utilidad en nuestros pacientes. ¿Y por qué este tiempo? Porque si recuerdan, el esteroide tiene su efecto máximo clínico a partir de los 7 a 10 días. Entonces, en lo que llegamos al punto máximo de eficacia clínica de los esteroides intranasales, podríamos ocupar en pacientes muy específicos un ciclo corto de esteroide por vía oral por 7 días y después, ¿qué es lo que esperamos? Que el esteroide intranasal tenga ya el efecto máximo clínico y se pueda controlar solamente con los tópicos nasales. ¿Vale? Ahora, también de estos esteroides, ¿cuál es la dosis inmunológica, doctores? ¿Cómo se calcula la dosis inmunológica de los esteroides? Pero aquellos compañeros que ya se van al internado, ¿cuál es una dosis inmunológica? O antiinflamatoria, creo que. Bueno, la dosis inmunológica o antiinflamatoria se va a calcular a razón de 0.5 a 2 miligramos por kilo de peso del paciente. ¿Vale? Entonces, si tenemos, veamos, doctora Astrid Ramírez Lima, ¿se encuentra? Sí, doctor. Doctora, si tenemos un paciente de 28 kilos y usted le va a calcular prednisolona a 0.5 miligramos kilo, ¿cuántos miligramos le va a corresponder? ¿Cuál era la dosis que había dicho usted? ¿2 punto qué? No, a 0.5 miligramos por kilo de peso. 14 miligramos. ¿Tiene el dato, doctora? No, doctor. ¿Cómo? Bueno. Doctora Gabriela Rodríguez. Bueno, pues si utilizáramos el mínimo que sería de 0.5, pues ya nada más multiplicaríamos 0.5 por 28 kilogramos y nos sería de 14 miligramos al día. 14 miligramos al día. Muy bien. ¿Y de cuántos miligramos viene la prednisolona, doctora? Compañeros que pusieron esteroides o de las tabletas de esteroides, ¿de cuántos miligramos viene la prednisolona en solución? Eh, 100 miligramos en la presentación. 100 miligramos por cuántos mililitros. Por 100 igual. Ok, entonces viene, en términos más fáciles, 1 miligramo por mililitro. Esa es una presentación. Pero ojo, también hay otra presentación que viene de 3 miligramos por mililitro. ¿Vale? Entonces, digamos, doctor Aldo, si va a ocupar la presentación de 1 miligramo por mililitro, ¿cuántos miligramos le corresponden a este paciente? $14 mililitros. Perfecto. Muy bien. Y entonces, si vamos a ocupar, ahora digamos que tienen un paciente, un paciente pediátrico, a ver, se encuentra doctora Adriana Ruiz Chamorro. Sí, doctor. Doctora, si usted tiene un paciente pediátrico de 18 kilos y le va a dar prednisolona, calculada a 0.5 miligramos por kilo, pero va a ocupar la solución que viene de 3 miligramos por mililitro. ¿Cuántos mililitros le corresponden a su paciente? 3 mililitros, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces aquí solamente tengan cuidado, ¿vale? Con concentraciones de sus medicamentos y cuántos mililitros le van a corresponder, ¿vale? Porque, como
como bien nos comentó su compañera, si ocupamos la solución de 3 miligramos por mililitro, le corresponderían 3 mililitros, ¿no? Muy diferente de la presentación de 1 miligramo por mililitro, que le corresponderían 9 mililitros. ¿Sale? Bueno, entonces, esto de los esteroides sistémicos. Ahora, antileucotrieno, en rinitis alérgica, la realidad es que tiene una eficacia limitada, ¿no? Solamente se ha demostrado una discreta superioridad respecto al placebo. O sea que, pues, básicamente darle antileucotrienos o darle nada, pues es muy similar, ¿no? Entonces, no se ocupa de forma habitual. Sin embargo, es un buen medicamento que podemos ocupar como coadyuvante, sobre todo en los pacientes que tengan rinitis y asma de forma concomitante, ¿sale? Entonces, en esos pacientes sí podría ser una buena indicación el uso de antileucotrienos. Promonas. Promonas es un buen medicamento bastante seguro, sobre todo en niños y en embarazadas. Sin embargo, tiene un gran efecto. Solamente se puede ocupar como profiláctico y estabilizador de membranas de mastocitos, ¿sale? Esto implica que esté administrando el medicamento de forma bastante continua, 4 a 6 veces al día. ¿Sale? ¿Y qué es lo que va a suceder? En el momento en que ya no se aplique con esta frecuencia, va a perder el efecto, y una vez que el mastocito se degranule, pues ya se perdió todo el efecto profiláctico. Entonces, hace muchos años sí se ocupaba de forma rutinaria, sin embargo, actualmente tenemos muchos medicamentos ampliamente superiores a las promonas, por lo cual pues ya prácticamente van de salida, ¿no?, estos medicamentos. En algunos casos, ¿no?, sobre todo en embarazadas, sí se puede llegar a ocupar por la seguridad del medicamento. Y en esta tabla ustedes van a poder observar los medicamentos que nosotros hemos hablado y que hemos ocupado, y qué tan efectivos son en las diferentes presentaciones de la enfermedad. Y se dan cuenta, los esteroides intranasales pues tienen muy buenos efectos terapéuticos en prácticamente toda la sintomatología, ¿vale? Tanto en estornudo, rinorrea, obstrucción, prurito, incluso en la sintomatología ocular, ¿vale? Obviamente en la sintomatología ocular los antihistamínicos o oculares pues van a tener muchísimo efecto, ¿vale? Como el ketotifeno y la oropatina que hablamos previamente. Pero hay esteroides intranasales como la mometasona y el furbato de fluticasona que también tienen efectos a nivel ocular, ¿vale? Descongestionantes, ¿vale? Aquí vemos los descongestionantes intranasales, ¿vale? La fenilefrina, la oximetazolina, la nafasolina, todos estos descongestionantes intranasales, si ustedes se dan cuenta, prácticamente no tienen mayor efecto sobre la tetrada rinítica. Y los descongestionantes orales, pues llegan a tener un efecto pues, discreto, bastante discreto, únicamente en la obstrucción nasal. Sin embargo, ¿qué es lo que sí pueden llegar a generar? Pues una rinitis farmacológica, ¿no?, medicamentosa, que podrían ser bastante importantes. Anticolinérgicos, ¿como cuál, doctores? Díganme un anticolinérgico. El bromuro de hipertropio. Ok, bromuro de hipertropio, muy bien. Y a pesar de que pues, revisamos su presentación exclusiva de aplicación inhalada, también se puede todavía llegar a encontrar alguna presentación intranasal, un spray intranasal. Ya no es habitual encontrarla, pero aún queda uno que otro dispositivo. Puede llegar a tener efecto, pero solamente en rinorrea. La verdad es que ya no lo ocupamos de forma rutinaria. Y antileucotrienos, que podría tener algún a nivel de los síntomas oculares, obstructivos y de rinorrea. Pero entonces, esta tabla es sobre todo para que ustedes noten el impacto del tratamiento con esteroides intranasales en toda la sintomatología del paciente rinítico. Bien, entonces, el grupo de trabajo de área, pues también aparte de la clasificación, pues obviamente aunado a este cambio de clasificación, se hizo la pirámide de tratamiento. Bien.
Y entonces ustedes pueden ver aquí pues la clasificación, ¿no? Intermitente leve, intermitente moderada severa, persistente leve, persistente moderada severa. Y aquí, aquellos pacientes que tengan intermitente leve, o sea, datos clínicos intermitentes y leves, pues ¿qué es lo que podemos ocupar? Antihistamínicos. Un antihistamínico, H1, segunda generación, no sedante, oral o local. Tenemos antihistamínicos locales, tópicos nasales, como la acelastina, que se puede llegar a ocupar. Incluso tenemos medicamentos que combinan un antihistamínico y un esteroide intranasal, que se llama Dimista D, que combina acelastina con fluticasona y es bastante útil, ¿vale? Pero si ocupamos un antihistamínico solo, intranasal sería la acelastina, que son bastante útiles, ¿vale? ¿Podemos ocupar un descongestionante intranasal? Sí se puede. Sin embargo, no debemos de sobrepasar los 10 días. Lo ideal es ocuparlos 5 días, 7 días máximo, ¿vale? Y con aplicaciones de 1 o 2 aplicaciones al día, ¿vale? Si llegamos a sobrepasar las 2 aplicaciones al día o más de 10 días, nuestro paciente puede tener una rinitis medicamentosa. Medidas de habitación, ¿no? Si ya documentamos que nuestro paciente pues tiene una etiología alérgica y esta etiología alérgica son los ácaros del polvo, pues habrá que dar las medidas de habitación, todo lo que ya platicamos previamente con sus compañeros. Y la inmunoterapia, ¿por qué? Porque pues es el único tratamiento que va a modificar el curso natural de esta enfermedad, que a pesar de que en este momento, como leve intermitente, se podría ver beneficiado del tratamiento con la inmunoterapia específica a corto, mediano y sobre todo a largo plazo. ¿Bien? Sin embargo, pues bueno, si ustedes recuerdan, leve intermitente es el estadio más, más tranquilo, no más noble del paciente. Es un paciente que tiene sintomatología menos de 4 semanas, menos de 4 días a la semana y que no altera ni el sueño ni actividades y son síntomas realmente no molestos, ¿no? Entonces se va a controlar muy bien y muy fácil. Sin embargo, aquellos pacientes, como les comentaba, con el único hecho de que sean moderada severa o que sean persistentes, con esta clasificación es indicativo como de primera línea, el tratamiento de primera línea, ocupar esteroide intranasal, ¿sale? Mometasona, fluticasona, ciclesonide, beclometasona, budesonida, todos los que ya revisamos previamente con sus compañeros, los podrían llegar a ocupar como de primera línea. Entonces, si tiene un paciente que tenga características clínicas intermitentes, moderadas severas, persistente leve o persistente moderada severa, tratamiento de primera línea, esteroide intranasal, ¿vale? Pueden ocupar también cromonas, sin embargo, bueno, ya platicamos de la poca factibilidad del tratamiento, ¿no? Porque el paciente realmente no tiene un buen apego. Antagonistas de leucotrienos, pues no sería indicativo en aquellos pacientes que solamente tuvieran rinitis, ¿no? Si tienen rinitis y asma, se podría ver beneficiado. Antihistamínico, pues también se puede ocupar en cualquier estadio de la enfermedad, un descongestionante poco tiempo, pocas aplicaciones al día, también se puede ocupar las medidas de evitación y la inmunización. ¿Vale? Entonces, tienen un paciente, digamos, doctor Alfredo García Zabaleta, ¿se encuentra? Doctor Alfredo García Zabaleta. Ok. Bueno, si tienen un paciente, doctores, con una rinitis intermitente leve, ¿qué medicamentos van a indicar? Levante su manita. Dígame qué nombre comercial, cuál es su principio activo y por cuánto tiempo.
¿Sí me escucho, doctores? Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿qué le van a dejar de tratamiento a su paciente, doctores? Ok, piénsenlo, ¿vale? Y voy a pasar lista. ¿vale? Entonces los voy a ir nombrando uno por uno. Y en cuanto escuchen su nombre, me responden con pues, presente. Y de favor, les voy a pedir a todos que prendan sus cámaras. ¿vale? Prendan sus cámaras y a continuación iniciaré el pase de lista.